todo, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Domina el modelado BIM de estructuras metálicas con Tecla Structures, organizado por la oficina Acelera PYME de ITECAM en Albacete. Me presento, yo soy Lucía Cañete Peces y soy técnico de marketing y comunicación aquí en ITECAM y soy parte del equipo Oficina Acelera PYME. Esta tarde, durante esta sesión, vamos a aprender sobre el uso de Tecla Structures, una herramienta de modelado en el entorno BIM. Esta herramienta nos permite crear modelos digitales muy detallados de estructuras metálicas, con los que generar planos, detalles y documentación prácticamente de manera automática. A lo largo de la sesión veremos cómo empezar a trabajar con esta herramienta, qué posibilidades nos ofrece y, sobre todo, cómo puede ayudarnos a reducir errores y a optimizar nuestros procesos de trabajo. Para aprender sobre esta herramienta contamos con Leonardo Roa, ingeniero civil especializado en el área de metodología BIM, al que agradecemos enormemente que esté hoy aquí con nosotros. Antes de comenzar, queremos recordaros que esta actividad se enmarca dentro de las actividades Oficina Acelera PYME, que están puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial. Antes de dar paso al webinar, os recuerdo unas últimas cosillas. Tras finalizar el webinar, os llegará una encuesta de satisfacción que os invitamos a responder para que podamos mejorar de cara a las próximas jornadas y los próximos webinars que organicemos. Os recordamos también que la sesión se está grabando y que subiremos el vídeo a nuestro canal de YouTube en aproximadamente una semana. También recibiréis el enlace a este vídeo junto con la presentación de Leonardo por email. Si os surge cualquier duda, cualquier pregunta, podéis escribirlo por el chat de la sesión y lo resolveremos al finalizar. Si lo notáis, vuestros micrófonos y vuestras cámaras están desactivados. Es simplemente para asegurar la fluidez de la presentación. Pero si preferís realizar las preguntas a viva voz, ningún problema. Lo podéis dejar en el chat o levantar la mano y se os habilita sin ningún problema. Y por último, no me queda más que animaros a seguir todas las redes sociales de ITECAM para que estéis al día de todo lo que organizamos y que os podáis apuntar. Y ya sin entretenernos más, Leonardo, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Roa. Ya Lucía me ha presentado. Muchísimas gracias. Actualmente trabajo para la empresa Construsoft, Latam y España. Soy consultor y soporte en el área del software Tecla Structures para Latinoamérica y en algunos casos también para España, porque el equipo es multidisciplinario y se encuentra en varios países. Yo particularmente, físicamente me encuentro en la ciudad de Concepción, en Chile. Estoy al sur. Quisiera tomarme el primer minuto para comentarles pues lo siguiente, aparte de que es un placer, un gran honor poder estar aquí con ustedes y haber sido invitado. Vengo de un proceso de salud un poquito complicado, con un resfriadito que me ha dejado así algo afónico. No estoy al 100%, entonces se me escucha la voz un poquito gruesa. Les ofrezco disculpas si en algún momento de repente me da un poquito de tos o tengo que hacer una paradita para tomar agua o me escuchan muchas veces aclarar la garganta. Ya saben por qué es, ¿ok? Pero lo dejo claro igual, todavía me queda voz y yo particularmente cuando tengo clases, mira, de verdad esto me encanta hacerlo y uno trata de pasar el malestar a un lado, pero a veces físicamente eso no se puede. Entonces, la voz, sobre todo, que es el instrumento principal que tengo. Y pues nada, hoy durante esta tarde vamos a estar conociendo algunos aspectos generales respecto de lo que es el software. Vamos a tocar algunos aspectos técnicos del BIM y vamos a hacer un pequeñito ejemplo práctico. Es un flujo que seleccioné especialmente para ustedes para que puedan de alguna manera ver una de las ramas que se puede abordar con el tecla. Voy a comenzar entonces a compartir la pantalla. Denme un instante, por favor. ¿Qué vamos a estar viendo hoy día? Vamos a conversar acerca del Tecla Structures y el modelado BIM. Memoricen esa palabra porque el BIM, el Building Information Modeling, es algo mucho más amplio que un simple software. Es bueno que lo tengamos allí en cuenta. Igual ya vamos a ver algunos aspectos. Vamos a estar viendo en una primera instancia
quiero presentarles, obviamente, la organización para la que trabajo, la empresa que mueve este tema, este programa particularmente y algunas otras soluciones tecnológicas, todas orientadas al mundo de la ingeniería, arquitectura y construcción. Algunos antecedentes teóricos importantes porque de nada vale enfrentarse a herramientas o aprender a manejar herramientas si no sabemos lo que viene detrás. Hay que tener un poquito de conocimiento teórico y ya después sí vamos a aterrizar sobre el programa Tecla como tal. Bien, entonces, sobre Construsoft. Construsoft y Trimble. Trimble es la empresa mm, matriz, por así decirlo, es la empresa dueña del software y de otras muchas soluciones. Seguramente es un nombre que ustedes ya han escuchado. Y nosotros nos encontramos en varios países en Europa y en Latinoamérica. Particularmente yo pertenezco a la rama España-Latam, en habla hispana, y tenemos oficinas en España, en Barcelona y en Madrid, y en Latinoamérica, en Bogotá, en Lima y en Santiago de Chile. Yo estoy más al sur de Santiago porque desde la pandemia pues se pudo demostrar que el trabajo colaborativo no tiene que estar la gente en una oficina. Entonces, por eso tenemos esa flexibilidad. Básicamente nos caracterizamos por tener un tipo de soporte muy particular, que es un soporte bien en la manera tradicional a través de plataforma de correo, pero también un soporte actuado. Y el soporte actuado es el soporte que te responde, hay alguien que te llama. Cuando la cosa se pone muy complicada, va a haber un humano que se va a aparecer. Aparte de esto, abre mucho el panorama. Se los comento como experiencia personal. Me ha tocado atender muchos clientes de España que cuando los veo en una complicación, yo prefiero utilizar un canal más de audio, una reunión por Teams, una llamadita y se sorprenden que te llamen a la primera. Y eso nos pasa. Nosotros llamamos porque entramos y vemos el problema, tratamos de diagnosticarlo en vivo y en directo y resolverlo y que el cliente siga andando. Esa es como la característica principal y es algo que los clientes agradecen muchísimo. Tenemos aparte para nuestros clientes servicios especiales de formación, capacitaciones, servicios de consultoría, básicamente para acompañarlo durante el proceso de aplicación del software. Las que muestro en pantalla son algunas de las soluciones que distribuimos, principalmente el Tecla, es la joya de la corona. Es un programa de modelado estructural en acero, en hormigón, se puede modelar en madera también, es multimaterial y se centra mucho en la parte de acero y hormigones prefabricados. Es como el gran fuerte que hay, sobre todo en Europa, el hormigón prefabricado que está súper desarrollado. Encuentra en Tecla pues una herramienta de grandísima utilidad. Está el Tecla Structural Designer, que yo lo llamo cariñosamente el Tecla que calcula, porque es un programa no de modelado, de cálculo estructural, de cálculo. Y se calcula y se valida que la estructura no se venga abajo, así de sencillo. Catmatic, que es la solución de piping. Bitsoft es otra solución de cálculo también. Y el IDE Estática, que se está convirtiendo en otra joya, es un programa de cálculo de conexiones. Se valida mucho que en la estructura se pueda calcular, por supuesto, toda la estructura, métodos de elementos finitos, todo aquello que conlleva eso y la importancia que tiene, pero que también se puedan calcular las uniones con un grado de precisión y de validación bastante alto y seguro, confiable. Eso va a ser idea estática. Entonces es una de las soluciones que ha tomado fuerza en los últimos años. Y también está nuestra solución de Common Data Environment, que es el Trimble Connect. Ambiente común de datos. Es simplemente el ecosistema donde confluye toda la información del activo. Ya vamos a conversar un poquito sobre un activo. Pero antes quisiera conversar un poquitito o hablar acerca de algunos antecedentes, porque yo sé que muchas personas de las que están acá presentes sí saben algo de BIM, algunos más, otros menos. Pero como les digo yo a todos los alumnos y lo tengo como premisa, nunca sabemos todo. Siempre hay que escuchar, siempre hay que ver, hay que filtrar y sobre todo investigar. Entonces, les voy a comentar a nivel de la apreciación de este lado para lo que hemos visto, lo que hemos definido, ¿qué es el BIM? Esto es un concepto que con algunos profesores de posgrado hemos conversado y llegamos como a esa conclusión de que ya aquí se trabaja más en plural. Es un conjunto de metodologías de trabajo colaborativo. Hasta hace unos años era una metodología de trabajo colaborativo. Pero ya no se puede hablar de una metodología, son varias, porque esto es tan grande y tan abierto que cada necesidad del cliente hace aplicar
un camino distinto, pero el fin es el mismo y es el trabajo colaborativo. Eso no se puede olvidar. El trabajo colaborativo es la premisa, es lo principal, es lo que tiene que estar como banderas. Si no existe el trabajo colaborativo, sencillamente no estamos haciendo BIM. Entonces, en un pequeño resumen, la letra B de building obviamente se refiere al activo, pero aquí quisiera hacer énfasis en algo. La gente normalmente dicen, no, el edificio, eh, el galpón, la nave, el centro comercial, lo que estoy construyendo, lo que estoy haciendo, pero ya ese término, la obra, el edificio, la edificación, se tiene que empezar se va a seguir usando el término, pero cuando estamos en BIM, ya hablamos del activo. El activo puede ser una obra de infraestructura, puede ser una autopista, un puente, un túnel, es mucho más abierto y con el activo englobamos en realidad la parte, la esencia teórica de lo que es hacia donde se aplica el BIM. Es básicamente un activo. Y aquí aparece el término ciclo de vida del activo. Eso es importante que lo recuerden. Y entender también que el activo está asociado con una edificación, que lo acabo de decir, obra de infraestructura, un servicio, eh, una instalación con un fin específico, si es un hospital, una clínica, lo que sea. Pero se habla del activo. Entonces, esa es la primera patita, por así decirlo. La letra I de información, el information, yo digo que es la más importante porque el edificio o el activo está bien, pero el activo no hace nada si no se mueve la información. ¿Qué es lo que importa aquí? La data. Aquí estamos hablando de intercambiar información entre agentes involucrados al proyecto, lo que se denominan los stakeholders, las personas involucradas, los especialistas. Y en la información nos referimos a todos los datos o los datos de todo tipo que están asociados a ese activo. De hecho, en un pequeño paréntesis, el modelado que nosotros hacemos en programas BIM como Tecla, básicamente se trata de modelar partes. El modelado por partes se estableció o lo propuso Charles Eastman en los años 70, porque esto no es de ahora, esto es muy antiguo. Ya van a ver unas láminas que les tengo preparadas. Luego, la letra modeling hace referencia al modelado de la información. Claro, si no tenemos información, no tenemos algo para trasladar, no tenemos cómo hacer el trabajo colaborativo. Por lo tanto, aquí se hace referencia sí al modelado y de cómo podemos preparar y organizar esa información, cómo enviarla y cómo recibirla. Y actualmente también se le da otro significado a la letra M, que es el management. Siempre es Building Information Modeling, es la teoría, pero está el management, está como implícito allí también en la M porque se aplica, o lo que queremos buscar con esto es la gestión eficiente de la información. Tenemos el activo, tenemos la información, modelamos, pero si no administramos de manera eficiente todo eso, quedamos en nada. Entonces, se trata de, digamos, sincronizar muchas cosas. Por eso el trabajo colaborativo es tan complejo porque aparte está el ingrediente, la pizca final es humano, porque los profesionales son los que mueven esto, no solo la máquina. Entonces, ahí se voy a encontrar un poquito de la gente que tiene el tema con la IA y la fijación con la IA. La IA ayuda, no lo hace. Ayuda en ciertas cosas, pero la decisión final la tenemos nosotros porque para eso el profesional se prepara y se forma. Y esta frase, por favor, métanla allí en el cerebro, fíjenla como una bandera a llevar en el barco. El BIM excede por mucho el significado de un simple programa. Y lo que vamos a ver hoy es una herramienta, pero así como es hay muchas otras. Entonces, vuelen un poco por encima de eso. Sean ustedes de esas personas que conocen verdaderamente la teoría y entienden que el modelar algo no es solamente modelarlo, no es hacer BIM. O mira, te envío el BIM. He escuchado muchos términos, cualquier cantidad de veces. No, BIM es mucho más que un simple programa, es un conjunto de metodologías, es todo lo que engloba eso. Y aparte, el modelado es apenas un eslaboncito de la cadena. Aquí tenemos entonces, fíjense, creo que me pasé de lámina. Aquí estamos. Fíjense que esto va un poquito más lento. Ahí. Bien. Fíjense, el tema del BIM no es
actual. Hay gente que todavía piensa que esto es de la década pasada o de hace 20 años atrás, porque, bueno, no tengo muchos años modelando. El BIM viene desde incluso los años 50, porque están los registros. Pero fue en realidad en los 70 cuando empezaron a aparecer más teorías y los investigadores empezaron a formular hipótesis que después fueron evolucionando y se fueron convirtiendo en lo que conocemos ya hoy día, que es lo que se considera después de los 2000, la década del 2010, cuando realmente explotó. Los británicos fueron los primeros que explotaron esto desde hace bastantes años, por eso llevan como la delantera en el asunto, pero esto viene desde que empezaron a aparecer formatos, digamos que los tatarabuelos del BIM son el BDS, el Glide, esto lo propuso creo que fue Eastman, si no estoy mal, el BPM, el GBM, que ya empezaban a hablar de modelar partes que cargaban información dentro de sí. Era como mover contenedores. Imagínense un barco con contenedores. Bueno, en realidad el modelo es eso. Es contenedores, pero cada contenedor, en vez de ir todos apiladitos, pues son las columnas, las vigas, las losas, y los muros, todo lo que está conformando la edificación. Y ya después, sí, en los 2000 aparece el término BIM porque ya se empieza a madurar el tema activo, información contenida en el modelado, que es la tercera. Entonces ahí se empezó a integrar eso y por eso se habla de Building Information Modeling. Ya en los últimos años más recientes cuando aparece el management y donde se hace énfasis en la importancia de manejar eficientemente la información, que fue lo que les mostré en la lámina anterior. Entonces, en resumen, no es de la década pasada ni de la década antepasada. En realidad viene desde mucho antes de que yo naciera. Y estos son como los precursores. El BD. Si ustedes quieren, pueden también investigar un poquito sobre estos formatos y se van a encontrar unas cuantas sorpresas. En algunos casos que he tenido que hacer clases, no las pude meter acá porque si no se prolonga mucho, un poquito más de historia sobre el BIM y es súper interesante porque nosotros no habíamos nacido cuando ya habían unos caballeros haciendo demos, la primera demo que se llama la madre de todas las demos, que la hizo un caballero, pero no les voy a decir, tienen que ustedes investigarlo. Es súper interesante cuando hicieron el primer ratoncito era una bolita con una cosa que se movía así y el que lo hizo es uno también que está involucrado con el tema del BIM. Entonces, esto viene desde hace mucho antes y hay que entenderlo de esa forma, hay que estar como tenerlo internalizado. Básicamente, lo primero que comenzó fue el CAD, el Computer Assisted Design, por allá en los años 50. El diseño existió por computadora, ya empezaban a ver aparatos electrónicos, claro, con unos equipos computacionales que eran enormes para hacer cositas pequeñitas. Ahora es distinto, ahora es algo pequeñito que hace muchas operaciones enormes. Después se pasó al concepto del modelo por partes que fue alrededor de los 70, y ya cuando vamos en los años más recientes, ya se habla de estándares de interoperabilidad, y aquí es cuando aparece el BIM como tal. A mí me gusta mostrar mucho esta imagen. Esta imagen fue de una tesista que yo tuve en el 2024 en una universidad acá en la ciudad de Concepción. Ella realizó este timeline a partir de su investigación y hizo como unos resúmenes, por eso me encanta colocarlo, porque habla de, incluso se fue donde empezó el asunto con el modelado por partes con Eastman y por eso arranca allí, y se fue viendo a lo largo de los años cómo va evolucionando. Entonces, ya en la actualidad, ya esto ya se incorporó, ya hay realidad virtual y realidad aumentada a unos niveles impresionantes, ya la IA explotó como tal y está apareciendo en todos lados. Yo creo que el futuro de esto no diría incierto, pero sí la curva va inclinándose mucho hacia arriba. Van a haber muchas cosas nuevas. Ese trabajo de grado estuvo bastante interesante. Ahora hablemos un poquito del ciclo de vida, que ya mencionamos el activo y la importancia de un activo. El enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción dice o menciona que son las etapas básicamente que tiene esa obra que nosotros vamos a construir desde que se concibe, se diseña, se construye bueno, hay diferentes, depende del tipo de materialidad, cuando se fabrica, en el caso del acero hay fabricaciones, cuando se hace el famoso 4D, estimaciones, hasta que llegamos a la operación,
que en la operación es donde realmente está el dinerito. Eso no lo digo yo, está escrito, los ingleses lo investigaron y lo demostraron. El 80% del costo del retorno de la inversión está en la operación. Entonces, cuando vean a la gente, la próxima vez que vean a la gente matándose en la etapa de proyecto, no es ahí. El retorno está en la operación porque es donde el activo realmente empieza a generar recursos. Entonces, lo importante es llegar pronto a esa fase. Por eso es que cuando concebimos todo desde el inicio en BIM, vamos a llegar más rápido y de manera más eficiente, y la información que vamos a tener disponible al momento de iniciar la operación va a ser confiable y eficiente. Entonces, por eso hacia allá no vamos a lograr la perfección, pero vamos a lograr el menor grado de dispersión posible. Y eso es lo que ofrece el BIM como tal. Esta lámina me parece súper importante, quiero que la conserven por allí. Básicamente, cuando estamos haciendo BIM o cuando un programa, realmente se puede decir que un programa, un software, es un software BIM. Esos principios que están allí, esos ocho parámetros, los definió Charles Eastman hace bastantes años, bueno, en el 2008. Fíjense que ya está mucho más acá cuando el BIM estaba ya con algo ya gateaba, por así decirlo, y se paraba y caminaba. Y básicamente es principios fundamentales. Tiene que cumplirse eso para que un programa pueda servir. Y aquí es donde muchos software se caen en algunos casos porque no cumplen con determinados parámetros. Entonces no se puede decir que es un software BIM. El primero sería la creación de un modelo único. O sea, que yo pueda generar un modelo basado en partes. Eso la mayoría lo puede hacer. Genial. Luego, el uso de estos parámetros, obviamente, del área ingeniería, arquitectura, ingeniería y construcción. Muros, pisos, losa, viga, etcétera. Todos los elementos que se pueden modelar. Deben generarse dibujos 2D desde un modelo 3D. Amigos míos, el flujo correcto es desde el modelo obtener los dibujos. Los dibujos son un documento. Lo que pasa es que la ingeniería de hace muchos años contemplaba que el plano era lo principal y desde el plano debían hacer todo. Y todavía hay personas que piensan así. Pero estas ovejas descarriadas hay que traerlas un poquito hacia acá y hacerles ver que no. Hoy día es el modelo y desde el modelo se genera todo lo demás. Lo demás son subproductos. Lo principal es el modelo y tener un término adicional que se llama el modelo construible, que es lo que ofrece formalmente Tecla. Deben poderse estimar costos y cantidades, obviamente. Si no puedo saber cuánto cuesta, pues no me sirve de nada tener un modelote. Tengo que poder sacar las cantidades y mostrarle y decir, bueno, esto cuesta tanto, porque ahí es donde está la inversión. Deben poderse importar formatos CAD, pero también formatos IFC, y aquí en el punto 5 es donde algunos programas hoy día todavía se caen. No exportan IFC, no trabajan con IFC. No trabajar con IFC significa no tener el principio 5. No te puedes llamar software BIM. Lamentándolo mucho, hay gente que patalea y llora y se queja y se da golpes en el... No, lo siento. Tiene que cumplir que se puede exportar un IFC, y no es porque lo diga yo, es porque el IFC es el idioma estándar de transferencia de información. De hecho, el formato IFC es abierto, no lo controla ninguna marca. La que dirige esa estandarización es una organización externa, la Building Smart. Entonces, todos tienen acceso a esa información, y es lo mismo tomar un IFC y meterlo en un programa o en otro, y la información va a viajar. Y de hecho eso es lo que se utiliza en los ambientes comunes de datos para que puedan visualizar en Trimble Connect, en Autodesk Construction Cloud, en AK Software, en cualquier plataforma de visualización o de administración de información. Los modelos que se ven son los IFC. Entonces este formato es universal, es el inglés del BIM, para que todos me entiendan. Un pakistaní y un coreano en su lengua nativa no se van a entender a menos que sea por señas. En cambio, si los dos hablan en inglés, van a poder conectar y se van a entender. Y así como funciona con el idioma, pues el IFC es el inglés de interoperabilidad en el BIM. Por eso es tan importante el principio 5.
Debe tener vistas inteligentes desde el 3D, que todo este tipo de programas lo tienen. Puedo ver de una forma o de la otra en 3D, girando desde abajo, desde arriba. Tiene que poderse hacer. Deben poderse imprimir, por supuesto, también. Deben poderse crear nuevos objetos paramétricos, o sea, parametrizar cosas. Y, muy importante, tienen que tener extensiones que tengan capacidad de programación, o lo que llaman la API, que se pueda accesar fácilmente, porque las necesidades de cada empresa son distintas. Entonces hay empresas que pueden querer integrar la herramienta, la que sea, con un software que ya tienen o con su ecosistema de trabajo. Entonces tienen que poderse integrar, hacer integraciones, hacer programación. Si no tiene esto, no puede llamarse un software BIM. Y esto lo definió este caballerito que está acá en el 2008. Aquí sí está la imagen. Esta la saqué de un paper. Muy bien. El flujo tradicional que nosotros conocemos es eh, desde el diseño. Fíjense esto, desde el diseño del modelo. La parte de arriba es el tradicional, CAD, documentación 2D. Ya cuando incluimos modelado de partes, la documentación es secundaria, es derivada. Hay precisión en las cantidades, hay un rango de veracidad mucho mayor. Ya no hay tanta incertidumbre, ya hay una seguridad en la información, que eso es importante. Y esto es lo que los da un modelo construible. Cuando nos vamos por el flujo 2D, hay dudas, hay incertidumbre, hay cosas que no vamos a poder ver y obviamente hay pérdidas. Y eso es lo que ya cada vez más hay gente que está abandonando este flujo y yéndose a un modelo construible, porque ya se demostró desde hace muchos años que es rentable y minimiza muchos problemas. En el caso de Tecla, se busca un flujo con integración, lo que llamamos la integración hacia adelante y hacia atrás, porque se puede modelar, se puede efectuar, digamos, elaborar el modelo, se puede conectar a el fabricante que está en el intermedio. Esto aplica para la estructura en acero, para el hormigón prefabricado, para el corte y doblado de barras, también para el hormigón que es basado en sitio. Esa información puede ir en 3D con todo cargadito, puede ir al constructor, pueden venir las de ida y vuelta, porque de regreso pueden venir observaciones, modificaciones, solicitudes de información, cambios que van al diseñador y después vuelven de regreso para una validación secundaria. Entonces, esta facilidad de transferir esto es lo que busca que ya se eliminen los flujos que todavía muchos de aquí hemos vivido, de que uno manda la información, después entonces tienen que corregirlo, llega otro correo, no se entienden los cambios, se pide una reunión, porque no veo esto, dame una imagen. No, aquí todo es en 3 dimensiones, hay herramientas gráficas que permiten facilitar. Este caballero me dice que tengo que aumentar la separación del tornillo porque no lo van a poder apretar. Todo eso viene en foto, en imagen, o sea, hay ya una cantidad de herramientas gráficas mucho mayor. Entonces, este es el flujo ideal, cuando podemos integrar en ambos sentidos, bidireccional. Y ahora entramos un poquitito más lo que es el programa. Aquí hay bastantes láminas, las voy a pasar un poquitito rápido, pero voy a hacer énfasis en lo que nos importa. El tecla sirve para cualquier tipo de estructuras, escaleras, calderería, edificaciones, llámense naves industriales, galpones, lo que sea. El steel framing, que es bastante interesante, que en Chile se usa mucho el steel framing porque es un país muy sísmico, en las segundas plantas de las casas. Abajo hormigón armado, arriba steel framing para que no se caiga, cuando se venga abajo cuando tiemble. Los racks, que estos son súper usados en la parte industrial. Cerrajería, rejillas, puentes, son obras imponentes. Cerramientos, las torres de transmisión. Ustedes seguramente han visto esas torres enormes que tienen unos cablezotes así, que le cuelgan con una catenaria que parece inacabable. Bueno, esas torres se pueden modelar en tecla con una precisión bastante grande. Y ya las estructuras offshore, que bueno, son unas obras mucho más grandes. Se han visto instalaciones de torres petroleras. Muchas torres las han hecho con este tipo de programa, porque pues está orientado a esa rama. Y vamos, el ejemplo que yo les voy a mostrar hoy día es un ejemplo cortito, va a ser sobre una edificación de tipo industrial, ¿vale? Básicamente es un hangar de aviones.
Bien, el software tiene una gran potencia para el modelado 3D, fácil e intuitivo, o sea, de verdad no es tan complicado trabajar con el tecla. Tiene herramientas muy interesantes que permiten realizar acciones en el modelado de manera más automática. Las uniones o componentes facilitan mucho el proceso. En vivo se los voy a mostrar rápidamente. Aparte, permite hacer control de choques interno en el programa antes de que tengan que hacer control de choques en un ambiente común de datos. O sea, aquí ya el modelo estructural va a ir perfectamente colocado y validado. Hay una parte que se verifica siempre, que es la distancia de las cabezas de los pernos para las llaves de apriete. Las cabezas no pueden estar tan pegadas de las alas o de las almas, porque si no, no entra el dado que aprieta. Y eso se puede controlar con tecla porque se puede validar esa separación de manera automática. No que yo la busque, que el programa me diga dónde hay un riesgo. Eso vale muchísimo. Un poquito más de componentes, hay muchísimas y aparte se puede descargar más desde la warehouse para, digamos, manejar esta parte y evitar que haya inconvenientes. Esto es un pequeño video donde se ve cómo se coloca una componente. Fíjense que eso es una macro de placa base que permite modelar la placa con todos los rigidizadores solamente al aplicarla. Y esto se puede también cambiar, se le pueden cambiar configuraciones para que pues varíe la separación, el tamaño, el espesor de la placa y que yo pueda ir colocando uniones de manera muy rápida. Fíjense esa unión, básicamente al tocar los elementos ya puedo ir controlando que se haga la unión. Hacerlo a mano se puede hacer, pero tardaría una eternidad. Se tarda mucho y aquí en los proyectos el tiempo es oro. Entonces poder hacer esto de manera eficiente y rápida es posible. Eso es una ventana típica de componentes. Son parámetros que yo voy variando y se van aplicando o sea, el programa modela por mí cuando yo le voy colocando opciones. Esto es muy bien valorado por los clientes y aparte para usuarios avanzados pueden hacer sus propias componentes porque se programan para que se adapten. Hay gente que tiene sus uniones personalizadas para hacerlas de manera más rápida. Fíjense, por ejemplo, escaleras o escalerillas de seguridad, esta que se llama escalera gato, en esa plataforma. Básicamente, imagínense hacerla a mano por un momento. Aquí se definen los dos puntos donde van y él modela la escalera. Luego, simplemente a través de las opciones se cambian parámetros y se le van aplicando modificaciones. Y él va adaptando ciertos valores a lo que yo estoy colocando allí. Imagínense hacer eso a mano. Por supuesto, tardaría más tiempo. Esta herramienta particular, fíjense que permite colocar básicamente a lo largo o en el espacio de un área definida todo lo que es el recubrimiento con láminas. Esto para naves, para galpones, es impresionante porque yo puedo rápidamente colocar todo y después dedicarme a colocar simplemente los cerramientos. Esto minimiza muchísimo el tiempo de modelado. En la parte de generación de informes, recuerden que uno de los principios de los programas para poder ser BIM es que se puedan sacar cantidades de manera eficiente. En esta parte Tecla tiene un largo recorrido de eficiencia, particularmente como anécdota mía. Esta es una de las partes que más me gusta a mí trabajar en soporte. Y cuando llegan casos muy complicados de cuadro, casi siempre los compañeros de la TAM me lo mandan a mí porque saben que me encanta esta parte, o sea, programar estos informes para que salgan las cantidades o que se hagan operaciones, que salga ya algún dato específico, es súper, súper interesante y Tecla lo tiene, súper avanzado y podemos exportar a los formatos pues, más utilizados, que son el PDF y el Excel. En esta parte, fíjense que se pueden obtener de esa pequeña nave que está allí, ese ejemplo, se pueden obtener listados de perfiles, pueden haber listados de perfiles, de conjuntos, de lo que se vaya requiriendo. Se pueden sacar informes también desde una herramienta que se llama organizador. Allí vale la redundancia, se organiza todo de manera muy bonita y sale directamente a Excel. Y se pueden hacer informes como el que van a ver a continuación, que son informes integrados. O sea, una estructura yo puedo informar los perfiles, algunas otras características, los tornillos, las soldaduras, que también son importantes de computar, y puedo hacer informes después integrados en Excel. Eso no lo hace el Tecla en la integración, pero permite sacar los informes y yo en Excel puedo después hacer el ordenamiento, porque bueno, todo el mundo maneja Excel. Pero por eso tiene que haber una exportación a un formato de fácil manejo.
De eso se trata, para que el flujo pueda ser rápido. Puede hacerse en tecla planos de manera automática. Acuérdense que el modelo ya está hecho y de ahí salen los documentos, planos de este tipo que son planos de montaje, planos de ingeniería, pórticos, plantas, elevaciones, vistas en 3D, detalles, cortes y planos de conjunto, que son los famosos planos de fabricación, los planos que ya dan el detalle de las partes o del armado que se hace entre esas partes. También, fíjense, esto es otro plano general con un nivel de detalle bastante interesante. Y una parte interesante que tiene esto es que puede hacer una generación automática. O sea, yo puedo configurar cosas que después me permiten extraer los planos de manera un poquito más programada con mis personalizaciones. Esto se agradece muchísimo también por parte de los clientes porque eh, pueden tener configuraciones. Claro, para llegar a esto tienen que tener un nivel un poquitito más avanzado en el programa o contratan un servicio, básicamente para que se les programe todo esto y después ya los planos salen con los tamaños, los colores, las formas que yo quiero, las flechas como yo quiero, porque es el proceso de control de calidad que tengo en mi empresa, por ejemplo. Entonces esto también se agradece bastante poder tener ese grado de configuración, que es una de las características principales que tiene el tecla, es muy configurable. Puedo modificar demasiados aspectos para poderlos personalizar y adaptar a mi ritmo y a mis necesidades. Recuerden lo que les dije hace un rato atrás, todos los clientes o todas las empresas tienen necesidades distintas. Las oficinas de ingeniería pueden parecerse, pero no todas son iguales. Cada quien tiene su proceso y aparte existe otra cosa, que el cliente tiene necesidades distintas. Entonces yo tengo que adaptarme a lo que el cliente me solicita. A ir mostrando. Fíjense, esto es otra forma de crear también planos de fabricación. Los planos de fabricación son los planos de los conjuntos, las partes por individual. Hay una parte que se aprecia mucho en lo que son galpones o naves, que son los planos de las partecitas, las placas. También se pueden generar archivos de control de fabricación, que son los archivos numéricos. Hay una herramienta que se les voy a mostrar en breve. Pero primero, fíjense que es importante en un programa BIM, que lo tienen todos los programas BIM. Ustedes pueden tener un dibujo hecho. Después se puede ir, se modifica una parte, se alarga, se acorta, se le incorporan piezas, se cambia el perfil, como se está haciendo ahí en este momento. Se pueden cambiar aspectos y el plano automáticamente se va a adaptar a eso, porque el plano es una representación en tiempo real de lo que está ocurriendo en el modelo. Eso, amigos míos, vale oro, porque cuando el proyecto ya está con todos los planos hechos y surgen modificaciones, ahí duele, porque hay que volver a hacer todos los planos y no me digan que no, porque yo pasé por ahí. Entonces, y ustedes seguramente algunos también. Ahora con este tipo de programas pues no pasa eso. Se modifica el modelo, que es lo principal, y ya después el plano se modifica solo. Sí, habrá que hacer algunos cambios en el maquillaje, pero la base se va a mover sola. En algunos casos no hay ni siquiera que tocarlo. Aparte, bueno, solamente quitarle las nubecitas esas que nos están informando, como las que vieron recientemente. Aparte hay máquinas de control numérico, o sea, los archivos para máquinas de control numérico, los famosos archivos CN. Esto están para acero, hay en hormigón prefabricado también, para armaduras también, para el corte y el doblado de la armadura. Ya la cosa aquí se puso un poquito más interesante, por eso los fabricantes les gusta mucho usar el programa porque ya sale hablando el lenguaje. Puedo hacer conversiones de archivos de manera muy rápida para obtener los formatos que me piden estas máquinas. Estas máquinas en algunos casos piden formato CN, en algún caso piden DXF. Aparte, está la warehouse de tecla donde pueden descargarse complementos adicionales. Los clientes pueden descargar complementos o plugins que les van a permitir mejorar su proceso. Tener macros o componentes que ya están allí disponibles que van a permitirles obtener un mejor resultado. Todo esto se trata de optimización, que mi flujo sea óptimo y pueda lograr al final de la historia un modelo construible preciso, que pueda yo administrarlo, fabricarlo, llevarlo a la construcción y entregar la información más exacta para su operación, por lo menos de las cosas que ameritan. No vamos a necesitar información de las fundaciones para operar, pero las estructuras de acero expuestos sí necesitan. Entonces, cuando todo eso se tiene, tenemos un real modelo construible que nos va a ayudar a automatizar.
los flujos. Eso es importantísimo. Lo que ven en pantalla son algunas imágenes, cosas obtenidas a lo largo de todos estos años de clientes nuestros, al nivel de precisión que se puede llegar y el tipo de documento que se puede expedir desde Tecla. Hay una cosa muy interesante que permite Tecla, que son las simulaciones. Esta por lo menos es simulaciones de transporte o simulaciones para construcción. La voy a adelantar un poquitito porque es algo largo. Básicamente, yo le digo al programa de qué forma quiero armar. Ahí está como apuradito, está súper rápido, pero es en qué orden quiero montar. Entonces yo puedo gráficamente verlo. Esto me sirve para planificar, para organizarme un poco al momento de trabajar. Aparte, creo que aquí está, permítame lo muestro. Había otra partecita aquí. Este, por lo menos, es un plugin que permite cargar gráficamente los elementos desde el modelo y simular cómo los voy a montar en el camión. Pues esto, aparte de controlar el peso del camión, puedo más o menos estimar si caben o no caben. Entonces, a mí nadie me puede decir que no puedo meter todo eso allí porque ya se ve, a ver, que los anclajes están paraditos, sabemos que van al costado, pero ya yo tengo una distribución del volumen y sobre todo estoy cuidando el peso, porque sabemos que si se pasan del peso, eh, hay problemas en las carreteras y multas. Entonces es importante poder controlar también ese aspecto. Esto a nivel gráfico es genial. Hay simulaciones que también se pueden hacer con grúas, o sea, se puede estimar los pesos y el largo del elemento y hasta dónde pueda. Esto para el montaje es bastante valioso y hay herramientas que permiten hacer optimización. Entonces yo puedo incluso estimar con ese modelo en dónde la voy a emplazar, en qué fases para hacer todo el montaje de la estructura. Eso también tiene un grado de validez bastante grande. Una característica también que tiene Tecla es la importación y la exportación. Es muy abierto, permite recibir muchísimos formatos, porque la idea de esta gente ha sido siempre integrar, no llegar y decirte esta herramienta te va a resolver esto, pero tira la que tienes y compra esta. No, la idea acá es esta herramienta hace esto, es potente en esto, lo que tú ya tengas vamos a tratar de integrarlo para que funcione mejor tu flujo. Esa es la filosofía que trabaja Tecla. Entonces tiene muchísimos formatos para importar y para exportar, porque también tenemos que enviar información a otros programas. Adicionalmente, cuando ya llegamos a la fase de que tenemos el modelo listo, el modelo no solo se queda allí, también se puede compartir, se puede subir a este ambiente común de datos que les mostré hace rato, el Trimble Connect, que apenas se lo mencioné. Esa es la plataforma de ambiente común de datos. Yo puedo subir los modelos allí y puedo verlos en un móvil, en un tablet, en un computador. De hecho, aquí les comento una anécdota, una evaluación. En un módulo que tuve que dar yo en una universidad acá en mi ciudad, la evaluación final de los alumnos era, cuando se les dio ambiente común de datos, era el modelo que habían hecho en otro examen, modelo de una estructura, tenían que subirlo a la plataforma y compartírmelo vía enlace y yo tenía que poder abrirlo en el móvil. Cuando lo abría, aprobaban. Ese era el flujo. ¿Por qué? Porque eso se usa mucho. Yo puedo mostrárselo al cliente, le puedo mostrar cómo va el avance y la información va a estar allí. Aparte, si lo invito a la plataforma, va a poder ver el día a día y cómo va evolucionando su obra. Así que, o su activo. Así que eso pues cobra validez. Aparte está el tema de los famosos lentes estos de realidad virtual o realidad aumentada para control de emplazamiento, para control de fabricación también y sobre todo el control del montaje, que es muy importante. Aparte, quería mencionarles un tema con el Campus Construsoft, que seguramente se los van a presentar luego. Esta plataforma que tenemos nació en la pandemia por obviamente las necesidades que habían, ya no podíamos nosotros viajar. A mí me tocaba viajar mucho por el continente a dar formaciones. Ya existe una plataforma desde hace varios años, desde esa época, que ha ido evolucionando y prácticamente es como una universidad de construcción, disculpen, como una universidad de construcción prácticamente, donde hay una cantidad de cursos especializados en áreas específicas para entregar u ofrecer muchas alternativas para formación de las personas. Una cosa importante que tiene esto es que son cursos que entregan certificados
y esos certificados van a las hojas de vida. En las hojas de vida tienen mucho peso. Hay muchos ya testimonios de gente que básicamente pues, se presentó a postular empleo y ese certificado de Confusos le valió el puesto. ¿Por qué? Porque si ya manejas un programa de este tipo, obviamente hay metalúrgicas, empresas de hormigón prefabricado, oficinas de ingeniería que te van a contratar porque manejas esto. Entonces, aprendamos habilidades blandas que sin duda esto aumenta la empleabilidad. Hay que aprender a manejar programas, no nos podemos quedar en el solo AutoCAD. Antes, en mi época, cuando yo me gradué de ingeniero por allá en el 2007, si no sabían AutoCAD, estaban muertos. Y todavía ahí yo llegué tarde porque ya ahora el que no maneja un programa BIM, por lo menos una herramienta, está mal. No, o sea, me ha tocado hacer en algún momento selección o ayudar en en selección de personal. Y cuando uno ve qué conocimientos BIM tienen y qué herramientas manejan, pesa mucho que ya vengan con algo. No necesariamente tecla, aunque si manejan otro, bien, pero manejan la mecánica, ya entienden lo que está detrás. Y eso pesa mucho. Pero ahora vamos a pasar a un pequeñito ejemplo práctico, porque la teoría es muy bonita, pero no nos vamos a quedar nada más en la teoría. Bien, esto que está aquí es la plataforma del programa ya como tal. Yo les voy a mostrar hoy un pequeño flujo bastante característico, sencillo, pero que se utiliza mucho y que antes de que se pudiera ver cómo se hacía de esta forma, dolía bastante. Ya les voy a decir por qué. Estoy buscando acá el modelo para que lo puedan ver. Lo que van a ver a continuación es un IFC, un archivo IFC normal, común y silvestre. En un caso real me lo envió hace varios años atrás mi compañero de tesis de maestría. Este IFC viene de SAP 2000. Aquí se puede leer a la derecha y abajo. Ahí está el nombre que le puso cariñosamente el compañero, pero esto es un hangar. El modelo de cálculo de un hangar exportado a IFC porque, bueno, la gente del SAP 2000 que se llama CCI. Ellos entendieron desde hace muchos años que tenían que empezar a integrarse a los flujos BIM y una forma es exportar la información en un formato más universal. Y ahí apareció el IFC, o entendieron eso. Y esto lo hacen muchos programas. Actualmente, de hecho, soy tutor de una tesis que el chico está trabajando un flujo de RAM Elements a través del modelo de cálculo en RAM Elements calculado y validado, mandarlo en IFC a Tecla y en Tecla hacer una revisión que tiene una herramienta que permite ver las versiones y ver los cambios. Es un flujo súper interesante para todo aquel que tenga RAM Elements. Hicimos una vez una tesis también que tiene que ver con IDEA y también se hacen cosas espectaculares. Pero básicamente el estructurista, si tiene su modelo de cálculo, él pues hace unos planos en AutoCAD o en algunos casos aprovecha, los software de estructuras incluyen unas herramientas de dibujo bastante sencillas, pero entrega dibujos. Entonces después el modelador para fabricar tiene que tomar esos planos e ir para abajo de nuevo al 2D y empezar a levantar el 3D. Tarda mucho tiempo. El asunto acá es que podemos en teclas introducir este modelo, se inserta como modelo de referencia. Es decir, eso que está ahí es un IFC, es un objeto más. Yo no puedo mover esto porque es una masa completa que está conformada por ese modelo de referencia. Eso que está allí se puede convertir en elementos de tecla. Lo voy a hacer un poquito rápido por el tiempo, pero quiero que se entienda el flujo como tal. Y esto es con una nave o con cualquier tipo de estructura a la que ustedes vayan a hacer. Fíjense, yo después tomo todos los elementos, los selecciono y básicamente esto porque cumplen con la información, viene del SAP, ya viene con la información del perfil y la entidad IFC, que eso es un idioma que se habla con el IFC. Le digo que los convierta, le digo que proceda. Hay gente que cuando ha hecho modelos de cálculo y los trae para acá, he visto muchos casos, testimonios donde la gente ve la luz porque obviamente aprovecha la información. Y ahora yo apago esa referencia, pero lo que está ahí son elementos de tecla, es decir, son vigas, son columnas, son cosas que
en tecla las puedo empezar a editar. Aquí ya la cosa se puso más interesante porque ya yo esto lo alargo, lo achico, pero ojo, la idea no es alargarlo ni achicarlo. La idea es que ya el calculista colocó esto en esas posiciones. Yo lo único que puedo hacer es modificar un poco las posiciones, porque el modelo de cálculo está todo al nodo, o sea, todos los puntos se encuentran. Puedo mover los puntos de trabajo, bajar un poco la viga para que coincida el tope de la viga con el punto de la columna, subir los puntos de trabajo acá para poder hacer la conexión. Empieza un proceso un poquitito más de pulitura de esto hasta ir llegando. Voy a hacer así como en los programas de cocina. Vamos a abrirlo. El asunto fue al horno y aquí salió. Esto es ya lo mismo que estaba ya, pero ya está un poquito más trabajado. Básicamente ha sido marcado. Se revisan las entidades, se le asignan nombres, colores distintos para que haya contraste. Fíjense que aquí se bajó esto para que quedara al punto de que coincida correctamente con el puntito de la columna. Aparte, aquí no se le han movido los WordPoints, pero les voy a hacer el ejemplo en vivo. Básicamente los WordPoints es, fíjense eso que está allí, el nodo está aquí abajo. Si yo trato de conectar eso, es una cosa ilógica. En cambio, si yo toco o selecciono, perdón, esos dos nodos y los puedo mover, un estructurista me dijo en una oportunidad, los puntos de trabajo, dependiendo del tamaño o la envergadura del perfil que llega, hay discusiones, pero puedes moverlo de 200 hasta 300 milímetros, estaría bien. Incluso puede haber un poquito más, no pasa nada, porque necesitas moverlo. Entonces, fíjense, si yo muevo esto así, ya yo puedo colocar después una placa base acá y colocar una conexión para unir esto. Entonces, los puntos de trabajo sí se pueden desplazar, no estoy afectando la seguridad estructural, porque la compensación la hace justamente todo lo que va a estar conectado allí. Y allí es donde entonces entra la fase un poquito más hacia el final de esto, y es cuando ya yo he procesado esa estructura. Vámonos acá a este sectorcito, pero primero déjenme apagar la cobertura porque la cobertura está encendida y quiero que vean más la estructura. Así, ya salimos del horno y ahora estamos aquí, ya vamos a gratinar. Ya aquí cuando llego a este punto, observen, ya puedo llegar a este tipo de cosas. Esto que está acá no se hizo a manito uno por uno. Y ojo, esto está abajo, hasta abajo. Vean los anclajes. Pasa y se puede verificar que no choque con la armadura. Esto es una macro, es una componente. ¿Se acuerdan el listado que les mostré en la presentación? Son muchísimas y se pueden descargar más. Esto o esa macro es esto. Un elemento que yo puedo parametrizar. Yo puedo mover cosas, escribirle datos y esto va adaptándose a lo que yo le voy pidiendo. Esas distancias de separación que están acá, las asigné acá. Asigno si quiero rigidizadores, si no quiero, las configuraciones del anclaje, todo esto que está aquí. Entonces yo puedo ir haciendo cambios en esta macro como tal e irle haciendo variantes. Y aparte, esa parametrización la puedo guardar. Guardarla significa que después yo puedo aplicársela a otro elemento de manera muy rápida. Observen un pequeño ejemplo. Voy a colocar esta columna aquí. Le voy a copiar las propiedades de la que tiene a la izquierda para que sea la misma. Y voy a aplicar esa macro. La macro se llama 1014. Se la aplico y la coloco allí. Al principio va a salir lo que viene por defecto del programa, pero así como a esta visualicen en todas las macros, puedo hacer lo mismo. Yo puedo guardar esa configuración, la que tengo aquí a la izquierda, para que después yo aplique a la columna esto, cargue la que he guardado, que ya tiene toda la parametrización hecha, todo escrito, y simplemente la modifico. Y se carga automáticamente así. Entonces, esto ya es una evolución mucho más grande porque me permite armar todo o conectar todo de una manera muy rápida. Aquí voy a redibujar para que sea más bonito. Ahí desaparecen los planos. Y fíjense, esta es la macro vista desde afuera. Sale con su routing y todo. Se lo puedo quitar, se lo puedo poner si me lo piden. Voy a quitar esto. Normalmente en acero uno hace un pórtico y después copia cosas. Copia los pórticos
y las uniones son muy similares porque en la estructura metálica la simetría es vital. Entonces yo puedo ir haciendo, este va a ser igual el de acá, va a ser igual el de acá. Entonces, imagínense cómo aceleramos al momento de colocar las uniones. Fíjense esta unión y por qué yo había movido el WordPoint. ¿Se acuerdan del WordPoint que movía allá en el otro lado? Bueno, es este. Y lo moví para que pudiera separarse y lograr esto. Imagínense tener que hacer esto a mano. Se puede hacer, se puede hacer sin problema, pero es bastante doloroso, es complicado. Yo recuerdo que cuando yo empecé con tecla, un instructor que me dio mi primera clase me hizo hacer una pequeña conexión, pero muy sencilla, a mano. Y él decía, yo no sabía que existían las macros, me la hizo hacer a mano. La hice a mano, me quedó bonita, yo, contento, satisfecho por mi unión. Y cuando después me mostró que se hacía en 3 segundos con una componente, yo lo miraba y ¿qué pasó? Y me decía, bueno, pero hay que sufrir un poco para tener éxito, ¿no? Entonces ahí viene aquello que yo después acuñé y dije, y se lo digo a los alumnos así tranquilamente, sin dolor no hay gloria. Hay que aprender de dónde vienen las cosas para que después pueda tu mente ir un poquitito más rápido y hacer las cosas bien. Eso es como el núcleo del asunto. Entonces, fíjense, ya después yo puedo hacer este tipo de uniones. Esta macro, por ejemplo, la voy a abrir para que la vean. Es bastante más larguita. Espérense. Ahí está. Esta está diseñada para 3 elementos, pero se puede utilizar con dos. De hecho, la que ustedes ven aquí abajo es esta misma componente, pero con otra configuración para lograr que quede así. Aquí están con dos. Entonces, ya después de hacer esto es tan fácil que la gente como que agarra mucha más velocidad. Y de hecho, las personas que se dedican, por ejemplo, a las naves en acero, van guardando sus configuraciones. Aquí donde dice guardar como, uno escribe algo aquí y lo va guardando. Cae en la carpeta del modelo, en una subcarpeta que se llama atributos, y todo eso yo después lo puedo rescatar y llevármelo a otro modelo y seguirlo usando en otro modelo. Entonces, si yo después tengo una nave parecida a esta, ya yo tengo de dónde arrancar. Puedo ir guardando cosas, o sea que voy haciendo como mi propia librería. Esto puede resultar muy interesante porque me va a permitir ir más rápido. O sea, puedo acelerar a unos niveles bastante interesantes y mientras más rápido lo haga y con más precisión, pues puedo tomar más proyectos. Y si tomo más proyectos hay mayores ingresos, soy más competitivo. A ver, que es una cadena que va creciendo, simple. Fíjense esta conexión, esta me gusta muchísimo. Las conexiones, aquí se le llama conexión de hombro a esta señorita que estoy hablando. O sea, aquí aparece como cantonera, pero se llama conexión de hombro también por obvias razones. Tiene muchísimos parámetros, bien interesante, pero tiene muchas opciones y le puedo cambiar tantas opciones que a veces la gente se marea un poquito con ella, pero es muy efectiva y me hace esto de una manera más rápida que haciéndolo a mano sería bastante insufrible. Fíjense bien el detalle que tiene esto aquí. Ven este tipo. Esto es una macro también, que permite que el tensor se pueda soldar y colocar con una pequeña pieza esta que parece una mordaza porque permite abrazar la placa y meterle el tornillo. Aquí está. Vean, esto es una simulación de lo que es el tensor. Esa pieza en la vida real, las barras tienen rosca y esa pieza lo que hace es que permite que se vayan acercando las barras y tensa el elemento, que es lo que se quiere lograr. Aquí sí hubo un error del modelador, yo que no la subí, pero esto se puede subir unos milímetros para que no quede así montadito, pero en la vida real esto lo dejan recostadito así y no pasa nada, porque es despreciable respecto al tamaño. Pero lo puedes mover para que se vea más bonito por si acaso, pero error del modelado. Aquí tenemos, esto es una cumbrera, fíjense lo compleja que pudiera ser esta unión hacer la mano. Y aquí arriba hay una componente, porque es una componente. Esta señorita es la componente de correas. Imagínense ustedes tener que colocar las correitas a mano, pero que esto no sea una nave, sino que sea un hangar de trenes, donde meten trenes. Obviamente ustedes saben que los trenes, la parte de maquinaria, no sé cuánto, algunos son muy, muy largos, más allá de la carga, e imagínense ese hangar o esa estructura para albergar el tren. ¿Cuántos tenía? 800, porque era gigantesco.
Eso me pasó en una formación hace 6 años. Y recuerdo que el chico, cuando yo le enseño a colocar esta unión, primero le enseño a mano, ¿no? Para hacerlo sufrir un poco. Y le muestro cómo hacer esta unión. Y él decía, uy, y yo tengo que ir colocando la mano en todo. Me voy a tardar muchísimo. Y ahí yo le digo, no, no hay problema. Y le presento esta componente. Esta componente se llama componente 50 o componente correa. Generación de correas. Y tiene una cosa mágica que es que ustedes pueden hacer otra unión de unas que tienen tecla, configurarla y albergarla acá con un nombre, y la componente coloca las correas en todas las vías de carga y aparte le coloca la unión en todos los sitios donde corresponde hasta el final. Cuando ese niño vio eso, obviamente sus ojos se abrieron porque vio una luz muy grande y terminó de hacer su estructura para los trenes muy bien y ella está trabajando, es un cliente nuestro. Pero hace 6 años, cuando yo le mostré eso, por eso me encanta esta componente, porque de verdad he visto gente todavía hacer esto a mano. Y está allí, pero a ver, a mí me encantaría poderlo poner por todos lados para que lo vieran, pero es un poquito difícil porque es mucha gente. Pero cuando tengo la oportunidad, me lo disfruto y se los muestro. De verdad pueden hacer tantas cosas con... Y no solamente esta unión, hay otros tipos de uniones, hay más. Esta solapa laminada en frío es muy bonita y hace unas uniones aquí espectaculares y permite hacerlo rápido, que es lo que me interesa. Entonces, afinquémonos allí un poco. Luego está por acá lo que es el hormigón. Ojo, en acero todavía hay muchas más cosas, pero por tiempo. Luego está el hormigón. Fíjense esto, voy a abrir un poquitito la malla para que se me vea, porque si no, déjenme bajar aquí la profundidad, no tanto. Ahí sí se ve. Fíjense. Esto que está acá está armado. Puedo modelar elementos de hormigón y armarlos muy rápido. Y así como hay componentes de acero, hay componentes de hormigón. Entonces me permite colocar esas barras de una manera rápida, veloz, que yo pueda ir rápidamente viendo el elemento y después contabilizar esas barras de una manera bastante interesante. Pedestales, losas, fíjense, estas losas o esa componente que yo la usé ahí para armar una losa, permite incluso que se hagan los largos de barra, por si acaso alguien no lo sabía, yo creo que lo saben todos. El hormigón se ha armado prefabricado, las barras de refuerzo tienen un largo comercial, a veces es 6 metros, a veces es 12, depende, pero yo puedo establecerle a la componente cuánto es el largo máximo. Entonces, si el elemento que voy a armar es muy grande, ella automáticamente me sube los solapes o traslapos. Eso, si no se hace, genera un problema luego porque cuando vayan a computar esa información, va a faltar armadura porque cuando empieza a cortar y a unir, la cuenta se me va al cielo y no era lo que yo había pensado. Entonces, esto produce algo más preciso porque me contempla incluso los solapes, hace incluso el traslado del solape para que no se forme plano de falla. Aquí, por lo menos en Chile, que es un país altamente sísmico, la norma de hormigón es extremadamente restrictiva y se agradece mucho poder hacer este tipo de cosas porque me quita trabajo de encima y puedo ir más tranquilo. Aparte, el tema de la armadura, los radios de doblado que están por base de datos, me permite que la armadura se pueda doblar correctamente para saber si cabe en el elemento. Es otra cosa que también a veces se equivocan en obra y la fuerzan o la doblan a juro y eso trae unos problemas asociados. Entonces, esto acá está sencillo en cuanto al tipo de elementos, pero imagínense elementos mucho más grandes completamente armados. Creo que les mostré una foto en la presentación que las tenía y más o menos ven por dónde o hacia dónde va el asunto. Y lo más importante es la rapidez con la que yo puedo hacer esto. Fíjense, esa viga que está allí está hecha con una componente. Esa componente es esta. Está hecha, esa componente es para pilar, pero una viga es un pilar acostado. Es lo mismo. Entonces me sirve para eso. Hay otras componentes adicionales. A mí me gusta mucho esta porque es potente, sencilla, no marea y los usuarios agradecen que no los mareen con tanta información. Permite hacer todo eso que está allá adentro y configuro cosas aquí adentro para después obtenerlas. Entonces, se agradece mucho.
¿Ok? Aquí, bueno, aquí le hace falta una modificación pequeña que no la he propuesto, no he hecho el informe, para que esto se pueda alternar los estribos, pero eso es un upgrade que se quiere proponer. El asunto es que ya aquí puedo ir colocando muchas más opciones, pilares redondos, formas, la gente que hace puentes. Hay una empresa que de España tiene una sucursal también aquí en Chile. Entonces, yo atiendo muchas veces a la gente que los que son de acá, pero veo la estructura que hacen allá y aquí le hacen modificaciones y trabajo colaborativo, pero impecable. Y son puentes. Imagínense los estribos de un puente enorme tipo de una autopista. O sea, son obras que yo no estoy metido de pleno, yo soy ingeniero, pero no te estoy trabajando con el software que hace eso. Entonces, mi acceso a esos proyectos es ver al cliente con el problema y ayudarle a resolver cosas puntuales, pero cuando los veo, son obras tan imponentes que uno dice, ¿cómo caramba? Bueno, tiene que ser dedicación exclusiva. Hicieron esto. Pero cuando sé lo que hace la herramienta y conozco la herramienta, sé que le puedo transferir al cliente la seguridad de que su proyecto va a estar bien y bueno, hombre, que le va bien si no, no estuviera el cliente. Pero es bastante interesante el asunto. Ahora, aparte, esto es muy bonito, el modelo, las componentes, pero acuérdense que hablamos de los dibujos. Obtener dibujos en tecla es bastante rápido. Voy a mostrarles solamente unos planitos generales, porque el tiempo es corto, y después les muestro una cosita con los planos de fabricación y algo que se está usando actualmente, ya con la versión 2025 salió, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Que ahí puede resultar interesante el asunto. Y para aquellos que son amantes de la inteligencia artificial, para los clientes de uso comercial, si hay ya un plugin con licencias comerciales para trabajar prompts. Aquí a la derecha se ve unas estrellitas, eso significa IA. Se pueden hacer prompts con rutinas que hagan cosas en tecla. Hay que saberle hablar. Yo hice unas muy pequeñas, no tengo el tiempo para meterme más allá y pueden ser drogas adictivas, pero se puede hacer. Entonces ya el asunto ahí como que se rompió el molde y ahora hay que ir evolucionando. Fíjense eso que está ahí. Esos son planos típicos de armadura, detalles en acero y combinación con armadura. Hacer esto a manito es complicado. Yo puedo ir allá adentro, modificar esto que está acá y se me va a modificar en el dibujo. Eso me da rapidez. Esto es un plano muy típico de armadura. Fíjense que se ven los solapes. Se alcanzan a ver las zonas de solape. Esto es un plano típico. Así se presenta mucho en Chile, en Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay también lo utiliza. Este tipo de cuadros que es con las formas que están acá y las cantidades. Esto ya es una personalización un poquito más profunda y que contabiliza los largos de las barras y saca unas, esto lo hice yo, lo diseñé yo, y saca los totales acá. Esto es pensado en que el revisor eh, pueda verificar con calculadora las cantidades y de todo y cuadre todo y cierre. Incluso fíjense que el cierre lo lanzó a 3 decimales. Esto yo lo diseñé así porque fui revisor. En algún momento era el Voldemort el más odiado. El revisor siempre es el más odiado en la ingeniería porque es el que literalmente echa para atrás todo cuando faltan cosas o cuando no cumplen. Entonces yo lo diseñé pensando en que el que lo utilice lleve las cantidades claras y ustedes puedan multiplicar y las cuentas les dé y el revisor no tenga de dónde agarrarse para molestar. Entonces, sí, fui revisor, fui tocapelotas al máximo, pero eso garantiza control de calidad. Entonces, les va a pasar, ya si no les ha pasado, les está pasando, que les van a empezar, les frenan cosas, pues, oh, faltó esto, faltó aquello. Entonces, ya programas como este, con una personalización de este tipo, les permite que el producto de salida vaya con una calidad mayor y anti-revisor, que no tienen de dónde agarrarlos porque cumplen todas las especificaciones que le pidieron. Esta es una combinación con tablas que muestran las formas incluso, y aquí se pueden hacer muchísimas combinaciones, muchísimas variantes, pero yo les quiero mostrar un poquitito ya para ir en el camino del cierre, lo que es el otro tipo de plano, que es el de fabricación, que es muy apreciado en la parte de estructuras en acero, también en hormigón armado, para el hormigón prefabricado, perdón. Fíjense esa viga que está ahí. Yo le voy a decir que genere el dibujo de fabricación. Esa viga es el conjunto de la viga con todas sus piecitas soldadas. Aquí está. Le voy a decir, él va a utilizar una configuración de tecla, cualquiera.
Ahí ya está haciendo el plano. Esperemos segunditos. Ahí lo hizo. Y él se encuentra por acá. Vamos a ver lo que hizo Tecla. Así por defecto, como viene. Ella hace eso. Pero yo tengo una personalización ya guardada. Y ahí es donde los clientes pues, pueden hacerle y agradecen. Pueden guardar algo que ya esté previo y lo aplican. Y ya se va a parecer más algo como yo lo quería. Yo lo quería en esos colores, así, con esas tres vistas, esta tabla acá. El rótulo también lo puedo personalizar, yo dejé el de tecla, pero yo puedo programar esto. Ahora, aquí es donde viene el tema de IA. Si yo voy a salir de acá, yo puedo seguir haciendo planos de otras vigas, pero cuando yo tengo elementos, por lo menos, esta viga, algunas son iguales, otras no, porque tienen conexiones distintas. Entonces yo le voy a decir que haga, por ejemplo, esta, una por acá y esta de por acá. Y le voy a decir que haga el plano de fabricación de esas tres. Y lo que hace la inteligencia artificial en este caso, que es lo que sale por defecto que lo ofrece, fíjense que ella, la 12, la 16 y la 17, a pesar de que son tres vigas diferentes, ella de una vez dice, oye, te lo voy a hacer a partir de este. Y miren, si yo me paro aquí, la B18, la V18 es la que yo acabo de hacer. Y yo la puedo ver aquí parcial. Ah, quiero que las otras me salgan así como esa, porque son morfológicamente similares, pero obviamente tienen marcas distintas, tendrán alguno que otro elemento distinto. Le digo, venga, así la quiero. Entonces selecciono esas tres y que se hagan en función de esto. Le digo crear. Entonces ahora me va a hacer esos tres dibujos y esto aplica para todos los elementos, las columnas igual, las losas, lo que sea. Yo hago uno, lo maquillo, lo decoro, lo pongo bonito y después las demás salen en función de ese. Yo no lo busqué, él inteligentemente lo encontró. Él me dice, este es el que más se parece y me lo ofrece. Yo puedo quitarle esa opción y decirle, no, yo lo quiero manual. Obviamente no lo voy a hacer manual. Si lo puedo hacer más rápido, lo voy a hacer por ahí. Entonces, fíjense, me voy a los otros. ¿Y qué va a pasar? Que se van a parecer mucho porque utilizó el mismo patrón, como si fuera una plantilla. Si el elemento fuera un poco más largo, hay cosas en las cotas que de repente te da una información y te dice, oye, este era más largo, pero te lo pone y tú mueves la cota y lo adaptas. Pero es rápido, no tienes que volverlo a hacer, no tienes que hacerse desde cero. Y así como lo hice, yo hice tres nada más, puedo hacerlo de manera masiva. Entonces, cuando tengo una estructura y puedo utilizar la masividad para hacer cosas más rápido, ahí ya gané. Entonces voy a poder hacer la nave, el proyecto, mi activo, con lo que sea mi activo, lo voy a poder hacer de manera eficiente, precisa, con las cantidades, con todo lo que necesito. Ahí me volví competitivo. Y ya para ir casi cerrando, les voy a mostrar algo aquí. Esto era o es, mejor dicho, un hangar. Les voy a mostrar algo aquí. Colocar el estándar en la visualización. Quiero que vean algo para ir cerrando. Ah, aparte tecla, no solamente lo ven así, o sea, también tiene una parte, que yo le llamo la parte de que se vea bonito. Miren esto, a ponerle todas las partes. Ya estamos que nos vamos a visualizar. Hay un módulo que fue incluido desde hace varios años atrás, pero cada vez lo van poniendo más bonito, que es un módulo de visualización 3D realista. En su momento que me abrió, pero en la otra pantalla. En un instante que se tarda. Aquí lo estoy capturando. Me lo voy a llevar para esta pantalla. Espérense un instante que se pone rebelde. Oh, aquí está. Yo puedo hacer una pequeña visualización realista de mi proyecto. Así. Entonces, a esto se le puede colocar, pues, algo se le puede poner el suelo. Hay unas opciones allí que tiene bien interesantes. Puedo capturar imágenes, grabar imágenes, mover el sol, y le muestro al cliente una representación más realista
rápida de lo que él va a tener. Entonces aquí se lo muestro para que se le vea bonito. Ojo, aquí yo puse todos los colores iguales y el sol está por arriba, pero le puedo poner un poquito de tonos de color, o sea, la cosa ya se pone más densa. Y esto es simplemente para mostrarle algo más bonito al cliente. Y por último, para ir cerrando, también pueden ustedes en su modelo, en efectos de que para que se vea interesante, pues ese era el fin de ese hangar. ¿Ok? Eso fue hecho para el sur el compañero me decía para el sur de Chile. Y era una cuestión para la Fuerza Aérea donde iban a meter aviones. Y bueno, por eso me bajé ese avión que está por allí en la warehouse de Trimble y lo coloqué allí. Pero si no les gusta este, le podemos poner uno de uso civil. Sin problema. ¿Ok? Y a eso podemos llegar nosotros con el tecla. Ojo, ha sido algo súper rápido porque no tenemos el tema del tiempo, pero eh, pueden llegar a esto y fíjense cómo arrancamos en algo que venía de un calculista, no los planos, sino el modelo, lo introdujimos, lo convertimos, lo marcamos, lo arreglamos, lo remozamos y lo empezamos a conectar y lo llevamos a la realidad y a un modelo construible que después va a su fabricación, a una maestranza metalúrgica y va a tener todo el grado de precisión necesario para que después hagamos un montaje y se pueda lograr el efecto que queríamos y podemos estimar en todo momento cuánto cuesta eso que está allí. Bien, pues por mi lado la presentación y la presentación del modelo, por mi parte ha sido todo. Voy a dejar de compartir y voy a dar la palabra a Lucía. Muchísimas gracias, Leonardo. Como decía Leonardo, ahora es el turno de preguntas. Os invitamos a dejarlas aquí en el chat y para quien quiera hacerlas de viva voz, simplemente ponerlo por el chat, que preferís hacerlas por voz, y os habilito sin ningún problema. Os habilito cámara y micrófono. Exacto, por favor, anímense. Sé que están curiosos, sé que algunas personas, yo ya vi eso y sé qué hace, sí, pero sé que hay algunos que no lo habían visto y están como, ¿y esto podrá ser aquello? ¿Y esto podrá ser esto? Pregunten. Yo siempre le digo a los alumnos, no se queden con la duda. Claro, por defecto, todos los que estamos aquí presentes, al pasar los 40 años, ya uno queda con la... No, yo no me voy a quedar con la duda, yo voy a preguntar. Ese es el miedo que uno pierde automático. Pero antes de eso, uno duda mucho y uno deja de aprender cosas, deja de tomar caminos útiles, deja de saber cosas por guardárselas, por no haber preguntado. Entonces, pregunten, adelante, es un gusto para mí poderles responder. eh, y pues nada, aquí estamos para eso, ¿no? Entonces, vamos, anímense y pregunten algo. ¿Qué? Eso puede hacer aquello, eso puede hacer esto. O el que ya esté metido en el mundo BIM, ya debe tener un léxico y un vocabulario un poquito más nutrido. Pues venga, bienvenida a las preguntas, porque a lo mejor está en un trabajo en el que tiene un desafío por delante y quizá vio esto y dice, creo que por aquí me puedo tomar de algo. Entonces, venga, aprovechen, pregunten, que estamos para ayudarles. Todos los días me viven preguntando los clientes y tengo que responderle, así que vénganse, estoy acostumbrado. Están muy callados, están callados. Eso es, podéis dejarlas por aquí, por el chat. Aprovecho también para recordaros También lo que... escríbanla. Eso es. Mira, nos dejan por aquí, nos deja Cristina Sierra. Mm. ¿Qué partes de tu trabajo diario sientes que Tecla te agiliza más? Oh, muy buena pregunta. A ver, ¿cómo les puedo mostrar? El modelo, desde el modelo puedo obtener cosas. Una cosa típica que piden cuando, para ayer, para allá, es, oye, tenemos este proyecto, ¿cuántos kilos de acero tengo en acero estructural? Entonces, no voy a esperar a hacer todo el modelo para darle al jefe la estimación, no. Yo puedo, ¿tienes modelo de cálculo jefe? Sí, te lo paso, toma el IFC, lo puedo convertir hasta donde llegamos, ya yo a eso le hago un reporte en segundos y tengo los kilos de acero y ya me agilizó la pregunta que tengo que dar. Entonces, en minutos le puedo decir, jefe, son tantos kilos, póngale entre el 5 y el 10%, que es lo que se estima para las conexiones, y ya usted tiene un número para que vaya a competir. Entonces, ¿en cuánto lo hice? En minutos, unos cuantos minutos y ya está listo. Un precálculo rápido. Entonces, me agiliza la obtención para centrarme en la obtención de cantidades es impresionante la velocidad con la que se pueden hacer.
para estimaciones. A veces no tengo el tiempo de esperar el modelo completo para poder ir a competir. Mira, ¿qué le está metiendo? Tanto, está cobrando tanto. ¿Cuántos kilos son? Tanto, lo estimamos. Ok, mira, me voy a ir 2 millones por debajo, por ejemplo. Y ya con eso me gané el proyecto y no estoy entrando en rango inseguro porque hice una estimación bien basamentada. Entonces, la agilidad que se logra allí es impresionante. Vamos, chicos, escriban sus preguntas. ¿Qué duda tienen? Están muy callados. Nos A pregunta, ver, ahí está Javier, nos sí. pregunta Alba, ¿cuál es el Ah, plazo estimado para adaptarse a trabajar con tecla? excelente pregunta porque es una duda que le atañe mucho a los estudiantes. Mira, ahí empezaron a escribir, me gusta. Mira, el tiempo depende mucho de la persona, pero yo tengo como un promedio. Cuando hacen una formación básica de fundamentos en el campus, aproximadamente son de 2 a 3 meses, ya obtienen un nivel base lo suficientemente válido como para emplearse en una empresa que trabaje con tecla. Imagínense, en 1 o 2 meses ya están listos. Ojo, el récord lo tiene en hormigón armado una estudiante, bueno, no es porque haya sido mi estudiante, pero fue una tesista que yo tuve que hizo los cursos que los aprovechó y lo hizo en 12 días. Y un cliente que lo hizo en 8 días el curso. O sea, se metió de lleno, pero tenía tiempo, estaba de vacaciones. Entonces, el tiempo promedio es de 2 a 3 meses para tener un nivel base conveniente, lo suficiente como para emplearse. Y para hacer un crack, no hay tiempo definido porque depende de la persona y de cómo se vaya desarrollando. Pero sí pude ver una persona que me quedó ese caso mucho en la mente, que en un año compitió en el BIM Awards y la empresa ganó el premio y el modelo lo hizo el chico. Entonces, en un año logró entrar en el BIM Awards, compitió a nivel mundial y su modelo era un chico de Paraguay y su modelo ganó. Entonces, eso es impresionante. Javi, los planos de fabricación, conjuntos, partes, te pude mostrar algo con los planos de las vigas esas que te mostré, pero puedes hacer los planos de fabricación de todas las partes y la velocidad es muy, muy interesante. O sea, ahí se hace bastante el asunto rápido porque los planos de fabricación son muchísimos. O sea, si yo le saco los planos a las placas, no lo puedo sacar en vivo por el tiempo, pero tarda como 3 minutos. Yo le digo que todas las placas con un filtro y me hace 40 y tantos planos, creo que eran o 20 y tantos, en cuestión de unos minutos. Entonces, hacerlo a mano o dolor de cabeza. Aquí ya me dice cuántas placas hay iguales, qué marca tienen y todo. Entonces, en planos de fabricación, ahí es impecable y creo que te puede ayudar bastante. ¿Cómo adquieres el tecla? Mira, buena pregunta. Crane System, buena pregunta. Te voy a dejar, puedo dejarte un correo por acá donde puedes solicitar información, ¿ok? Y por lo menos usted está en España, los atiende la oficina de España para que te pueda ampliar un poquito. Sin embargo, si vas al campus Tecla, ahí está, Trimble tiene licencia. Puedes obtener una licencia educacional, puedes instalar el programa en su versión educacional y ver todo lo que tiene, meterle un poquito la mano y puede resultar muy interesante. Eh, a ver, tengo entendido que se puede sacar los metros lineales de soldadura. Sí. Estructuras metálicas frutos. Sí, señor. De hecho, no sé si vieron en un cuadrito que yo mostré el de soldadura, pensé que lo mostré muy rápido, pero se puede sacar cuántos metros lineales de cordón de soldadura tengo y les entrega el volumen. Él no les va a decir el peso a la primera porque sabemos que los cordones de soldadura tienen densidades distintas, pero Tecla ofrece el volumen que lo muestra de manera precisa porque ustedes sueldan y él les contabiliza, mira, tienes de tanto espesor, tanto, y te los pone clasificaditos. Y después, ¿cuánto es la densidad del cordón? Bueno, es un E70 o E60, el que sea, eso tiene tanto. Y el volumen, densidad es igual a masa sobre volumen. Tengo densidad de espejo, volumen por densidad, pues tengo la masa. Y voy a tener exactamente cuántos kilos de soldaduras puedo incluir en el informe. Un pequeño extra que siempre es un porcentaje. Y mi informe me va a salir con los kilos de soldadura que voy a emplear. Eso es un rubro interesante porque ahí se va mucho dinero. Entonces, si lo puedo estimar desde el modelo, a lo mejor, supongan, no sé, se necesitaban 8 kilos de soldadura, número ahí al azar. Y si ustedes le están presupuestando que eso lleva 20, lo están engañando.
porque ustedes tienen el modelo constructivo y olvídate, a menos que se estén metiendo los electrodos, mandándolos para otro lado, eso no tiene 20, eso tiene 8. Entonces, tener la precisión les ahorra muchísimo dinero. José, en mi empresa vamos a adquirir un láser tubular. ¿Cómo tengo que hacer tecla para cortar las piezas? Tecla tiene, ¿se acuerdan que les dije que tiene los archivos CN? Los archivos CN son archivos de control numérico, por eso se le llaman CN de control numérico, que son esos NC1, Number Control 1, ese es el formato. Pero ustedes a los tubos, o bien sea tubos o perfiles, porque también lo hacen con perfiles, con formados o con placas, él entrega un archivo de texto. Ese archivo de texto es el de código. Esos archivos NC1 son los que las máquinas, las más nuevas, reciben directamente el NC1. También es muy normal porque se consigue que algunas máquinas nuevas, no tan nuevas, no reciban el NC1, sino que haya que convertirlo. Entonces, esas máquinas ya traen un postprocesador que recibe ese archivo y lo transfiere a la máquina, se lo traduce a la máquina para que la máquina se encargue de hacer el corte preciso donde tiene que ir. La página, en la hojita de la presentación que les mostré, habían 3 máquinas. Algunas de ellas eran de perfiles. Entonces, para el perfil tubular, les puede hacer este tema. Hay también máquinas de soldadura, por si acaso. Y resulta que también se puede configurar para que la máquina entienda dónde está la pieza y cómo va a lanzar el robot la soldadura. Esto es mucho más complejo, pero interesante y se puede hacer. Entonces, para el tema, José, del láser, tienes que ver mucho con la marca, la interoperabilidad que tenga tu máquina como tal y qué archivos puede leer. Pero sería interesante si te puedes contactar, si ya tienes la información de la máquina, puedes hacer la consulta por las mismas oficinas de Construsoft. Yo te voy a dejar el correo y también por allí pudiera, pudiera de repente alguien de allá mostrarte como un ejemplo que tenga, para eso se hacen demos, se programan con los interesados para que puedas ver cómo funciona, porque hay muchos clientes que ya lo han hecho y están los ejemplos ahí. Eso sí, los clientes nos colaboran mucho. Oye, mira este ejemplo que tengo aquí, te dejan mostrar el modelo para que la gente pueda verlo, hasta imágenes, o sea, hay cualquier cantidad de información. Entonces, José, puede resultar muy interesante. Y no solamente para los tubos, también para las placas, que el más común es el de las placas, que es el que, bueno, tiene varios nombres. El pantógrafo, lo llaman aquí en Chile, le dicen pantógrafo. También máquina de corte, que básicamente es la plataforma donde tienes la placa con una medida y metes los archivos, el postprocesador te los ordena y te hace el plan de corte y la máquina va empezando a cortar y corta todas las plaquitas. Resultado, desperdicio al mínimo y todos los elementos cortados correctamente. Desde un archivo o varios que llegaron desde el software con la precisión que se requiere. Hacerlo a mano, se me va un ángulo, se me va un puntito para donde no es y corto una placa que vale muchos pavos y la tengo que perder. Entonces termina la placa por allá en reciclaje y eso no se puede permitir. Entonces, para los que son de máquina, tienes bastante área por allí, bastante de la va a cortar. Bien. Mira, buenas preguntas. Quién más tiene? ¿Quién más tiene? Ah, déjame ir colocando el correo. Espérense un momento. Vamos a colocarle el correo, el de entrada. Puede ser este que estoy colocando ahí. Yo, mientras tanto, Eh, aprovecho para recordar a todos los asistentes nuevamente que la grabación de esta sesión se os va a enviar por correo junto con la presentación de Leonardo y que vamos a realizar un curso de formación más en profundidad sobre este tema. Para los que les interese o que os haya gustado, pues que lo sepáis, que vamos a realizar una formación más en detalle. Excelente, recuerden lo que les dije. Aprendan, no dejen de aprender. Siempre todas las cosas se van a poder capitalizar. A ver, a mí me encanta, me da mucha curiosidad el tema de la IA. Ahí mientras nos van preguntando, con el mayor gusto, José, Javi y Esther, aprendan cosas. Mire, lo de la IA me llamaba la atención. No puedo meterme porque no me da el tiempo, pero empecé a aprender, gracias a Jesús, cómo preguntarle, cómo hacer. Cuando entendí cómo era, entendí la lógica y he sacado unas cosas interesantes porque le he pedido ayuda en muchos temas, incluso técnicos, y tengo algo para arrancar. A veces abordar el problema es lo inicial. ¿Cómo abordo este monstruo?
Bueno, pues utilizo ese lenguaje para saber por dónde encuentro un recoveco para entrar. Entonces, lo aprendí, no me puedo ir mucho por allá porque no tengo el tiempo, pero lo aprendí y lo capitalicé. Un idioma, yo lo aprendí, lo estoy aprendiendo otro y lo estoy capitalizando. Y ahí vamos. Habilidades blandas, software, apréndanlo. Aprendan porque lo van a capitalizar. Si están en el mundo de la ingeniería, arquitectura y construcción, tienen que tener herramientas, habilidades blandas desarrolladas. Aprendan cosas y recuerden lo otro. Aprender este programa les aumenta empleabilidad. Entonces, eso tiene valor. Pues no solo aprenderlo para guardarlo en el diván, es aprenderlo para usarlo. Y si de paso puedo aumentar mi empleabilidad, entrar con una empresa de renombre, pequeña, grande, porque aquí esto es para todo el mundo, pues caramba, eso me ayuda en mi carrera. Entonces, a ver, a todos los que están por graduarse, recién graduados, los no tanto, aprendan. Fran, ¿tenemos alguna herramienta de nesting para perfiles o placas? Fíjense que todavía no hay una herramienta que haga, porque eso es más que todo de la parte de fabricación. Cuando ya pasa el modelo a fabricación, hay herramientas que sí allá hacen ese nesting. Hay una, la de Trimble se llama PowerFab, que estamos próximos a comenzar a distribuirla. Entonces, esa sí puede hacer el nesting, que es lo que hace la mayoría de las personas. Ya toma la información de tecla y utilizan algún software el que utilicen para el control de la metalúrgica y allí hacen el nesting, tanto para placas como para perfiles. El más popular es el de placas, que es ese que te comenté donde tienen la plancha o el planchón y hacen el ordenamiento de cómo va a quedar distribuido el número de placas con las dimensiones que expide el programa para poder hacer el corte. ¿Ok? Actualmente Tecla no la tiene, pero es muy probable que a futuro, ya con la integración con el PowerFab, es posible que se vengan cositas, así como dicen los youtubers, es posible que se vengan cositas. Entonces, quizá a lo mejor esta misma pregunta en un año va a tener una respuesta más densa, o a lo mejor ni siquiera respuesta, sino que va a estar incluido en la demo. Esperemos que sí, vamos a ver cómo van los desarrolladores. Muy buena pregunta, Frank. En Tecla se puede dibujar las columnas metálicas tipo cajón prefabricadas, o sea, eso se llaman perfiles conformados en frío, cuando tú haces perfiles conformados con placas. Sí, exactamente, me encanta que están ahí en línea. Sí, no pude mostrarle, bueno, no, ya yo cerré la presentación, ya no puedo más, pero sí, Tecla tiene una parte donde hay una componente que se llama caramba, no me acuerdo el nombre en este momento, pero permite que se puedan modelar ya para las naves perfiles conformados en placas con sección variable, o sea, típico dos alas con un alma, con secciones variables, con sección igual, en los pórticos enteros. Aparte, si no tienes acceso a esa componente, puedes modelarlo como perfil conformado en caliente, como con las medidas, y después aplicar unas macro que lo rompe y lo convierte de una vez en tres placas soldadas o en un cajón soldado. Entonces, no tienes que estar haciendo plaquita por plaquita, no, lo modelas como caliente y después lo partes. O puedes utilizar este tipo de macro como la que te digo, que son especiales para los y bueno, ahí ya flipas haciendo unas naves que de verdad que son bastante grandes. Entonces, sí lo puedes hacer Mr. Cray Systems y queda espectacular. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Leonardo. ¿No? Por acá con el mayor Yo, gusto. Creo que no se animan más, me parece. Ya, pero me gusta, participaron, qué bueno. Ahí les sí, dejé la el correo, verdad ahí que pueden, escriban, oye, necesito información y ahí los van a... Ahí lo coloqué arriba, está en el chat, un poquitito más arriba. Ese es el correo inicial, como ese es uno de marketing, donde entra la gente preguntando y ellos se encargan de derivar. Entonces de ahí lo van de acuerdo con su pregunta, van a vuelvo a ir dejar a aquí. la... yo le estaba colocando también por si acaso. Aquí está. ver, Eso, igual espérate que te voy a poner, vamos a poner otra, espérense un instante, denme un instante, que voy a colocar otro por si acaso, porque a veces el de Marketing España también lo voy a colocar allí para que tengan otro. ¿Y qué pasa? Cuando ellos reciben la información, ellos la canalizan y la canalizan al área técnica y en el área técnica ya la podemos tomar nosotros y ¿qué hacemos? Esa que está ahí se las dejé.
¿Ya? Ahí se lo estoy colgando. Ese es el otro. marketing-es@construsoft.com. También puedes escribir, oye, quisiera indagar un poco sobre aquello, sobre esto. Si pueden plantearlo de una vez allí mejor, porque así ellos saben hacia quién va a ir. Oye, están preguntando algo de hormigón armado, ya hay una persona que lo van a mandar para allá o de hormigón prefabricado, y allá los va a agarrar esa chica y les va a decir, esto es así, les va a mostrar las Sagradas Escrituras y ahí ya van a quedar ustedes y bueno, o a ver que si ya yo quiero tener algo más denso, pues ellos también pues, se pueden organizar una demo para que les pueda mostrar y aclarar esas dudas básicamente que ustedes tienen, porque a veces cuando yo pregunto tengo incertidumbre, ¿se puede? ¿Podría hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y si te lo muestran en una demo allá a Mr. Gray Systems, si ves, yo no sabía que tú estabas por aquí, si no hubiese hecho un ejemplito, pero caramba, cuando ya ves que puedes hacerlo de manera rápida, pues te va a gustar. Bien. Estupendo, pues a mí no me queda más que volver a recomendaros que sigáis AITCAM en todas nuestras redes sociales para que pues estéis al día de sesiones tan interesantes que realizamos como esta y agradeceros enormemente otra vez que hayáis compartido este ratito con nosotros y que tengáis muy buena tarde. Muy buena tarde para todos. Que estén ustedes muy bien. Muy buena tarde y muy buena continuación del día si estáis en América Latina. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.